A continuación vamos a pasar a la tercera lectura dramatizada de esta tarde, que va a correr a cargo de Sergio Montalvo, que hará la presentación con la colaboración de Catalina García Posada. El título de este diálogo es Espejo de ilustres y perfectas señoras, de José Rojo. Cuando quieras, Sergio. Muy bien, gracias, Germán. Pues el siguiente fragmento pertenece al Espejo de ilustres y perfectas señoras, escrito por el autor conquense José Rojo, en torno al año 1670. El texto se ha transmitido a través de un manuscrito validado con la firma del propio Rojo, que se conserva en la Biblioteca Nacional de España, con la asignatura manuscrito 8802. No tenemos noticias de que se llevase nunca a la imprenta, quizás porque Rojo, a pesar de que sí tuvo cierto renombre en el ámbito teatral, no fue un autor principal. Existe un segundo testimonio también en el Nacional, el manuscrito 17.939, firmado por un tal Valladar. Esta copia tampoco presenta fecha, pero su composición debió darse en torno a los últimos años del siglo XVII, primeros del siglo XVIII. En cuanto a la estructura, el Espejo de ilustres y perfectas señoras se organiza en 8 diálogos y a lo largo de estos, los interlocutores, siempre los mismos y siempre dos, don Enrique, padre, y doña Blanca, hija, debaten sobre los 3 estados de la mujer, es decir, la juventud, momento en el que aún es virgen, el matrimonio y la vejez, ligada a la viudedad. El progenitor se encarga de conducir con sus palabras a su descendiente, puesto que ambos pertenecen a la nobleza, y él necesita que ella obre con virtud para mantener la fama de la familia. El fragmento que vamos a representar pertenece al diálogo séptimo, que es uno de esos diálogos sobre la viudedad, junto con el octavo. En él, don Enrique, el padre, trata de hacer razonar a su hija, que se encuentra destrozada por la pérdida de su marido. Y este padre lo que quiere hacer ver a su descendiente es que hay vida más allá de la muerte y que ésta es más feliz. La elección del diálogo no ha sido azarosa y me habría gustado poder presentar algo más alegre. Sin embargo, el diálogo séptimo es quizás donde encontramos, valga la redundancia, mayor diálogo, puesto que lo habitual es que don Enrique se limite a largas charlas donde apenas interviene doña Blanca, que se suele limitar a sentir lo que dice su padre y a darle las gracias. En cuanto a las licencias del texto, hemos cortado y conectado algunos fragmentos para dar la mayor sensación de cohesión posible y así agilizar el tiempo y ceñirnos al tiempo límite. Dicho esto, vamos ya con el diálogo. Llorar sin medida la pérdida de los bienes y consuelos de esta vida, dice Séneca, es como sentir muy de propósito que algún árbol frondoso que adornaba la casa pierda el verdor y las hojas por el rigor del invierno. Si en la eterna primavera del cielo nos han de restituir con tal colmados logros los bienes que las inclemencias del tiempo nos despojaron, si los dolores temporales han de ser alegrías perpetuas y a los breves trabajos han de corresponder de descanso perdurable, qué agravio recibimos con los males. Grande es la pena que sentís, oh hija mía, extrañas circunstancias de dolor tiene la pérdida de un marido, cuando comenzaba a gozar el fruto de tantas finezas y trabajos. No os prohíbo el sentimiento, mas alabo la templanza que espero en vuestro juicio, que no olvidará la obligación que tenemos de ser con Dios unos mismos en la conforme obediencia, así en los casos prósperos como en los adversos. Así lo enseñaba San Agustín en el Sermón de la Prudencia, con el ejemplo de la mano, que es la misma cuando se cierra que cuando se extiende. El mundo llamaron era de la fortuna, donde trilla, muele y deshace los hombres con su rueda, y a la verdad no parece oficio de ciega ni de tirana, pues es el medio para que, apartado este trigo de la cizaña, se sazona para el cielo. Los suspiros me responden y los tristes silencios me avisan del quebranto lastimoso de ese generoso corazón. Calláis y rompéis el mío.
No me espanto que hagáis en vuestro dolor lo que el famoso Timantes con los padres de Ifigenia. En el retrato de su muerte, el rostro los cubrió, y vos, con mejor aviso, encerráis los afectos que, fiados de la lengua, suelen ser descrédito del ánimo. Perdonad mi escándalo, que yo probaré con evidencia que ese sentimiento es hijo del propio amor antes que del que tuvisteis por el marqués. Digo que, depuesto el dolor, os habíades de alegrar del bien que entendemos, que goza por la dichosa disposición con que partió de esta vida en el tiempo más conveniente para su alma. Pues si esto no puede faltar, ¿cómo falta en vos la conformidad y aún la alegría de que se haya cumplido la voluntad de nuestro Señor en provecho tan cierto de vuestro esposo? Si el dolor es ofensa de la divina providencia, enséñame cómo he de sufrir golpe tan fuerte sin desagrado suyo, que yo, por más que vuestra señoría acuse mi sufrimiento, conozco que aunque a mi corto valor se juntara el de todos los héroes antiguos, la prudencia de los filósofos, la templanza y tolerancia de todas las famosas matronas, fuera imposible resistir muy breve espacio el vehemente dolor que aflige mi alma. Bien sé que esta voz es para los gentiles o los poetas, y que no hay más fortuna que la disposición de Dios con que obran las segundas causas en nuestro daño o provecho. Aunque San Agustín habla de ella llamándola ciega, de tal suerte que muchas veces pasa delante de los suyos o se junta con los que la injurian. Si una ausencia de limitado tiempo es el mayor mal de dos amantes, aunque la experiencia de su firmeza los asegure y el alivio de la correspondencia entretenga, ¿cuál será el alivio que me queda en esta perpetua privación, en esta soledad irremediable? No por disculpa de mi silencio valga esta satisfacción. Solo se dirige a la alabanza de Dios y al consuelo de vuestra señoría, a quien suplico, con la humildad amorosa que ha conocido en mí siempre. Vea vuestra señoría cómo he dejado correr la lengua que acusaba de muda, y cuánto se ha de recatar de su mismo dolor, quien no desea no tener después, quien desea no tener después que disculpar con él, pues hay ocasiones en que aún lo bien hablado es confusión propia. Señas tengo bastantes en lo callado y en lo razonado del extremo a que os ha conducido este suceso. No quiero congojaros, que ya sé que para un triste no hay igual desahogo que no contradecirle nada. Escuchad, os ruego, prenda mía, los ratos más ociosos a un padre de quien siempre los consejos han hallado en vuestra obediente dulzura tan corteses aplausos. Y para esto os pida que pongáis los ojos en tantas ilustres mujeres que, ya por delitos de sus maridos o ya por la tiranía que irritó la envidia de su privanza, los han visto morir con afrentosa violencia. ¿Quién duda que habréis leído, entre otras, las de aquellas dos reinas del Oriente? Y si ejemplos más antiguos admitís, mirad la gloria de la gran Cornelia, resuelta en humo en un día, muerto el magno Pompeyo, a las infieles manos del que de las suyas había recibido el reino. Tanta verdad como enseñanza y reprensión a mis faltas hay en esas razones, Padre y Señor. Mas no condene vuestra señoría que yo juzgue mi pérdida por mayor que todas. Me represente vuestra señoría que ha habido más grandes trabajos. Antes me persuada que los míos los exceden todos, para que yo se los ofrezca con mejor corazón, por solo ser agrado suyo y obligación en mí la obediencia a sus disposiciones. Que si hace el dolor el mérito, qué más ventura que ser el mío tan sin medida, para que así sea el sacrificio mayor. Pues es tan liberal su misericordia, que se obliga no solo con lo mismo que da, que es la paciencia,
sino de que suframos con ella el trabajo de que ya no podemos librarnos, y que aun sin ella se viene a hacer más duro de llevar. Bendito y alabado sea su nombre de todas las criaturas en las edades todas.